Hola a todos, hoy vamos a ver problemas axial simétricos. Problemas axial simétricos. Un problema axial simétrico es aquel problema que tiene simetría axial. Cuando tenemos simetría axial, nada va a cambiar o nada va a variar con la coordenada θ. Es decir que las derivadas de a de θ van a ser 0. Simetría axial, nada puede variar con θ. Por simetría, el tau rθ, que es igual al tau θr, va a ser 0. Y además necesitamos que la resultante de fuerzas de masa en la dirección transversal sea 0. Si no, el problema sí va a depender de la variable θ. Cuando tenemos estas condiciones, el problema entonces es axial simétrico, es un caso muy frecuente, muy común. Y vamos a ver cómo quedan las ecuaciones para el estado plano en coordenadas polares, que tenemos aquí todas escritas, cómo quedan reducidas para el caso de problemas axial simétricos. Lo único que tenemos que hacer es aplicar esto a las ecuaciones que están en color naranja y encontrar la forma que estas tienen para problemas axial simétricos. Observemos que si nada va a depender de θ, la única variable va a ser la variable r, la variable radial. Por lo tanto, las derivadas parciales que están indicadas en estas ecuaciones son tal porque en el caso general tengo dos variables independientes, la variable r radial y la variable θ transversal. Al no tener variable transversal, las derivadas las vamos a escribir como derivadas totales. Serán derivadas totales respecto a la variable, a la única variable, que es r. Entonces, veamos las ecuaciones de equilibrio. En las ecuaciones, primero las analizamos y después las escribimos. En las ecuaciones de equilibrio, bueno, este término será 0, porque tengo la derivada en θ, y bueno, ya queda así. Y en la segunda ecuación de equilibrio, este 0, el tau rθ, el tau rθ es 0, la derivada en θ es 0, y fθ decimos que necesariamente debe ser 0, por lo tanto, esta es igual a 0. Es decir, que la segunda se satisface idénticamente, no proporciona entonces información. Y la primera me va a quedar d de r de sigma r más sigma r menos sigma θ dividido r más fr igual a 0. Así me queda entonces la ecuación de equilibrio para problemas axial simétricos. Veamos las relaciones cinemáticas. Bueno, esta quedará epsilon r, quedará la derivada, en realidad queda igual, pero con derivadas totales. Esta queda, vamos a escribirla acá, epsilon r queda la derivada de u respecto de r. Esta epsilon θ, la deformación específica en la dirección transversal, este término será 0, porque depende de θ y me queda u sobre r. Y la tercera, este término tiene d de θ es igual a 0, v por simetría también es 0, y este es 0. Por supuesto, la distorsión tiene que ser idénticamente nula porque la tensión tangencial correspondiente, tau rθ, es 0. Entonces, de las relaciones cinemáticas me quedan estas dos. Vamos a ver cómo queda la ley de Hooke. La ley de Hooke, bueno, queda igual, en realidad queda igual, queda igual. Esta es la relación entre constantes, queda igual. Y esta es idénticamente nula. Pero la ley de Hooke me queda de esta forma.
y tengo esas dos componentes. Veamos la función de tensiones. La función de tensiones para el problema axial simétrico será una función únicamente de R. Entonces, la componente sigma R, vamos a escribirla acá, sigma R quedará la derivada segunda de phi respecto a R dos veces. La componente sigma tita, este es 0 porque tengo derivada en tita y me queda este término. Sigma tita es 1 sobre R, la derivada de phi, son derivadas totales. La derivada de phi respecto de R. Bueno, y este es idénticamente nulo, que lo vemos aquí. Esta es 0, esta derivada es 0, así que la derivada de 0 sigue siendo 0. Se satisface idénticamente. No tengo tensiones tangenciales. Finalmente, la ecuación gobernante para el estado axial simétrico será el doble laplaciano de phi, que ahora es función de R igual a 0. Es decir, que las ecuaciones de la mecánica del sólido para un problema axial simétrico, estamos en un estado plano de tensiones en coordenadas polares y además axial simétrico, la ecuación de equilibrio es esta, las relaciones cinemáticas son estas dos, la ley de Hooke, quedan estas dos componentes, la función de tensiones de Airy será función únicamente de R, y a partir de haber encontrado esa función, las dos únicas componentes distintas de 0, que son las tensiones normales radial y transversal, se obtienen a partir de estas dos expresiones. Y así finalmente, para encontrar la función de tensiones, se deberá resolver la ecuación gobernante, que para problemas axial simétricos queda de esta forma. La ecuación gobernante para problemas axial simétricos es el doble laplaciano de phi función de R igual a 0. Este operador, escrito en forma explícita, es la derivada segunda respecto de R dos veces más 1 sobre R d de R operando sobre la derivada segunda de phi respecto de R dos veces más 1 sobre R de phi a de R igual a 0. Tenemos que encontrar la ecuación gobernante, por lo tanto tenemos que hacer la operación de estas derivadas operando sobre estas. Esto es similar a la distributiva, simplemente que en vez de hacer un producto se hace una derivada. Entonces vamos a hacer las más fáciles primero. Este con este. Este con este la llamamos 1 y simplemente es 1 sobre R d de R de la derivada segunda. Es decir, queda 1 sobre R la derivada tercera de phi respecto de R tres veces. Este es más fácil. Después otro que es también sencillo es cuando aplico este con este. Derivada segunda en R de la derivada segunda en R. Si este lo llamamos 2, este es simplemente la derivada cuarta de phi en R cuatro veces. Vamos a hacer este con este. Lo vamos a llamar 3. Entonces, 3 lo vamos a dejar expresado primero y después operamos. 1 sobre R d de R de 1 sobre R de phi de R. Entonces, el operador derivada opera sobre este producto, por lo tanto aplico la conocida regla del producto, la derivada de un producto. 1 sobre R, que es este que está aquí afuera, derivo el primero, menos 1 sobre R cuadrado por el segundo sin derivar, más
el primero sin derivada por la derivada del segundo. Derivada segunda de phi en R dos veces. Ahora sí distribuyo el 1 sobre R, que es un producto. Entonces, esto es menos 1 sobre R cubo, la derivada de phi respecto de R, más 1 sobre R cuadrado, la derivada segunda de phi en R dos veces. O sea, hicimos este con este. Me falta este con este que vamos a llamar 4. Entonces, 4 es la derivada segunda en R dos veces de 1 sobre R de phi de R. Bueno, se opera similar a esto que ya hemos visto acá. Esto, fíjense que lo puedo escribir como D de R, D de R, de 1 sobre R, de phi de R. Pero D de R, este paréntesis, es este paréntesis sin esto. Es este paréntesis. Entonces, esto será este D de R, de esto que está aquí, de menos 1 sobre R cuadrado de phi a dr más 1 sobre R, la derivada segunda de phi en R dos veces. Bueno, y acá hay que hacer este producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y después repetir para este segundo producto. Bueno, vamos a... Bueno, entonces, después de haber hecho esa derivada y sustituyendo 1, 2, 3 en la ecuación gobernante, queda, vamos a avanzar un poquito, prueben ustedes que hacer esta derivada, sustituir todo y van a llegar a una ecuación que es la derivada cuarta de phi en R 4 veces más 2 sobre R por la derivada tercera de phi en R 3 veces menos 1 sobre R cuadrado, la derivada segunda de phi en R dos veces, más 1 sobre R cubo, la derivada de phi respecto de R igual a 0. Esta es una ecuación de Euler-Cauchy. Una ecuación de Euler-Cauchy que se resuelve a través de el siguiente. Bueno, primero vamos a hacer vamos a multiplicar para acomodarla, vamos a multiplicar ambos miembros por R cuarta. Vamos a multiplicar ambos miembros por R cuarta. Entonces me queda R cuarta, la derivada cuarta de phi respecto de R 4 veces, más 2, R cubo, la derivada tercera de phi en R 3 veces, menos R cuadrado, la derivada segunda de phi en R 2 veces, más R, la derivada de phi respecto de R igual a 0. Bueno, esta es la misma ecuación, sigue siendo, es una ecuación de Euler-Cauchy, Euler-Cauchy. Esta ecuación la vamos a resolver a través de la sustitución. Para phi es una constante por R elevado a la n. Calculamos las derivadas y sustituimos en la ecuación gobernante. Si calculamos la primera derivada, esto es una constante por n, R a la n menos 1. La segunda derivada, la derivada segunda de phi en R dos veces será una constante por n menos 1, R a la n menos 2. Bueno, y así, ¿no es cierto? Calculamos una más,
la derivada tercera de phi en r 3 veces será la constante por n menos 1, n menos 2 por r a la n menos 3. Bueno, y así la otra. Sustituimos estas derivadas en la ecuación gobernante. Vamos a hacer espacio, sustituimos y nos va a quedar una ecuación que, bueno, después de trabajarla un poco algebraicamente, nos va a quedar una ecuación que es n cuarta, una ecuación algebraica ahora, menos 4 n cubo más 4 n cuadrado igual a 0. Una ecuación de grado 4 en n. Por lo tanto, tendremos 4 raíces, donde las raíces de esta ecuación son n1 igual n2, 0, n3 igual n4 igual 2. Entonces, con estos valores de n, esto se denomina ecuación característica. Ecuación característica. Volvemos a la sustitución. La sustitución vimos que es para phi como función de r es una constante por r a la n. Si tengo 4 valores de n, la solución será combinación lineal. Por lo tanto, la función phi de r será una constante que vamos a llamar, las constantes, habrá 4 constantes, así que vamos a llamar a, b y así. A por r a la 0 más b por r a la 0 logaritmo natural de r porque son raíces múltiples. Acá tengo raíces múltiples y lo mismo pasa aquí. AB más c por r al cuadrado más d r al cuadrado logaritmo natural de r. Esta es la solución para, bueno, para esta ecuación gobernante. Fíjense que r a la 0 es 1, r a la 0 es 1, o sea que, vamos a hacer así. Esta es la ecuación gobernante y la solución phi de r es a por 1 más b logaritmo natural de r más r cuadrado más cr cuadrado más d r cuadrado logaritmo natural de r. Acá tengo entonces la ecuación gobernante para el problema axial simétrico y acá tengo la solución de la ecuación gobernante. La solución está dada en términos de la función phi. Ahora recordamos que esta función phi es la función de tensiones de Airy y recordamos que las componentes de tensión las obtenemos a partir de derivadas superiores de la función de Airy. Así, el sigma r es 1 sobre r por la derivada de phi respecto de r y la componente sigma tita, las dos únicas distintas de 0, es la derivada segunda de phi en r dos veces. Calculemos sigma r y sigma tita. Entonces, sigma r es 1 sobre r la derivada de phi respecto de r. Acá tengo phi, que es función de r, la vamos derivando. Entonces, esta es una constante, seguimos adelante. Esto es logaritmo natural de r, su derivada es 1 sobre r, es decir, la constante b dividido r, más c por 2r, más d, acá tengo un producto, así que derivo el primero, 2r por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y esto va ahí. Y esto va acá. Entonces,
Bueno, distribuyendo este 1 sobre R, me va a quedar B sobre R cuadrado más 2C, simplificando la R, y acá más D, que abro paréntesis, de 2, este R se cancela, 2 logaritmo natural de R, acá se cancela más R. Hay una R, divido esto, a ver, perdón, este R cuadrado con este me queda R, y R con este R y con este R se simplifica, me queda un 1 acá. Bueno, esta es la tensión normal sigma R. Y acá, bueno, tengo que hacer derivar una vez la derivada primera, que la tengo en este corchete. Bueno, la copiamos y seguimos adelante. Sigma tita va a quedar B negativo sobre R cuadrado más 2C más D 3 más 2 logaritmo natural de R. Así queda entonces la componente sigma tita. Entonces, conocemos la función phi, tenemos las componentes de tensión distintas de cero, que son sigma R, sigma tita, donde intervienen las constantes B, C y D, constantes que se hallarán con las condiciones de borde del problema. Vamos a ver el problema de la ME. Problema de la ME. El problema de la ME es un disco con agujero central, donde tengo un radio interior conocido A, un radio exterior conocido B, y este disco se encuentra sometido a tensiones. Vamos a poner tensiones P exterior, vamos a poner P exterior de distribución uniforme, una P exterior conocida en el borde exterior, en el borde que es R igual a B, y de distribución uniforme. Esta es una presión uniforme. Y tendremos una presión interior uniforme también, que la vamos a llamar P sub I, es conocida y está aplicada en el borde interior. Este es un problema claramente axial simétrico. Entonces vamos a encontrar la distribución de tensiones en el dominio. Y como es un problema axial simétrico, sabemos que las tensiones sigma R, vamos a sigma R, recién vimos que quedó B dividido R más 2C más D, 2 logaritmo natural de R más 1, y sigma tita es menos B, esto es R cuadrado, sobre R cuadrado más 2C más D, y este es Este es 2 logaritmo natural de R más 3. Bueno. Estas son las componentes de tensión y vamos a aplicar las condiciones de borde para encontrar las constantes. Las condiciones de borde serán en R igual a A, que es este borde,
borde interior. En R igual a, la tensión radial, la tensión normal radial será P sub I. Y será negativa porque P sub I está comprimiendo la cara. La segunda condición será en R igual a B, que es el borde exterior. Tengo aplicada la presión exterior, entonces será sigma R igual P exterior. También negativa porque está comprimiendo la cara. Y no tengo más condiciones de borde para plantear. Entonces el primer problema que tengo que observar es que tengo constante B, C y D y dos condiciones. Por lo tanto tengo que analizar las deformaciones para tratar de encontrar alguna de las constantes por otra vía. Entonces vamos a ir a las relaciones cinemáticas. Epsilon E sub R es la derivada de U respecto de R. Vamos a analizar las deformaciones. Y la deformación específica es U. La deformación específica transversal es U sobre R. Acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Despejamos el diferencial de U. Entonces el diferencial de U es epsilon R por diferencial de R. Si yo integro, voy a obtener U igual la integral de epsilon R por diferencial de R más una constante, pero las constantes vamos a considerar las constantes todavía indeterminadas que se encuentran aquí adentro, así que no hace falta escribirlo. Y de aquí U es epsilon tita por R. Esta expresión me da el corrimiento radial y esta también me da el corrimiento radial, por lo tanto igual a los segundos miembros. Entonces, la integral de epsilon R, recordemos la ley de Hooke, 1 sobre E sigma R menos nu sigma tita, esto es epsilon R por diferencial de R. Debe ser igual a epsilon tita por R. Epsilon tita lo escribo en términos de las tensiones a través de la ley de Hooke. 1 sobre E sigma tita menos nu sigma R por R. Así que pongo la R acá. Entonces ahora sustituimos donde dice sigma R y sigma tita, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, sustituyo las expresiones de sigma R y sigma tita. Las sustituyo ahí. Entonces me va a quedar, pueden comprobarlo ustedes, bueno, esto se va, me va a quedar una cosa así, me va a quedar, después de hacer esta integral, me va a quedar un paréntesis, a ver, me va a quedar algo así, la constante B multiplicada por algo, más la constante C, sacando factor común, ¿no es cierto?, multiplicada por algo, más la constante D multiplicada por algo en el primer miembro. Y en el segundo miembro algo parecido, la constante B, factor común de algo, más la constante C, factor común de algo, más la constante D, factor común de algo. Entonces vamos a observar que el coeficiente de B va a ser igual en el primero y en el segundo miembro, como es de esperar. Es decir, si esto es una igualdad, estos tres coeficientes deberían ser iguales a estos tres coeficientes. Entonces, se analizan los coeficientes, este va a dar igual que este. El coeficiente de C va a dar igual. Pero acá, el coeficiente de D, este no va a dar igual. Es distinto. Así que, para preservar la identidad, ¿sí?, la consecuencia es que D debe ser 0. Con D igual a 0 ya tengo una constante determinada
Y ahora sí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, B y C, a partir de aplicar las condiciones de borde. Las condiciones de borde las formulamos. Fíjense que las condiciones de borde están ambas vinculadas con la tensión radial únicamente. Así que vamos a la tensión radial en R igual a A. Entonces esto es B dividido A cuadrado más 2C sigma R igual menos P sub I. Y ahora en R igual a B, sigma R es B mayúscula constante sobre diámetro exterior B minúscula al cuadrado más 2C igual P exterior menos P exterior. Bueno, ahí tengo, se conoce la presión interior, la presión exterior, así que ahí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo el sistema, la constante B queda A cuadrado por B cuadrado, P interior menos P exterior, dividido A cuadrado menos B cuadrado. Y la constante C queda menos A cuadrado por presión interior más B cuadrado por presión exterior, dividido dos paréntesis menos A cuadrado más B cuadrado. Ese es el valor de las constantes. Y si sustituimos las constantes B y C, en realidad aquí, en la tensión radial y en la tensión transversal, aquí y aquí, sustituyendo, queda, bueno, sigma R queda raya fraccionaria A cuadrado B cuadrado menos A cuadrado por P sub I, 1 menos B cuadrado dividido R cuadrado, menos raya fraccionaria B cuadrado P sub E, B cuadrado menos A cuadrado, 1 menos A cuadrado sobre R cuadrado. Después de trabajar, hacer un par de pasos algebraicos, simplemente llegamos a que la sigma R, la tensión radial, tensión normal radial, vale eso. Y la tensión transversal, sigma tita, medio parecido, es A cuadrado por P sub I, B cuadrado menos A cuadrado, hasta ahí va igual, pero ahora cambia el paréntesis, 1 más B cuadrado sobre R cuadrado, menos B cuadrado P sub E, B cuadrado menos A cuadrado, 1 más A cuadrado sobre R cuadrado. Y así tenemos entonces las componentes de tensión radial y transversal para el problema de la ME. En el caso que alguna de estas dos tensiones sean nulas
supongamos que la P exterior sea nula y el disco esté sometido únicamente a una presión interior P sub I, bueno, venimos a esta expresión y donde dice P sub E y P sub E, esto es 0. Esto es 0 y me queda esta expresión. Y si fuese el caso que la P sub I es 0 y la que es distinta de 0 es P sub E, bueno, acá P sub I 0 esto, P sub I 0 y sobreviven esos dos términos. De esta forma encontramos las componentes de tensión para el problema de la MEI.